Estamos en un capítulo nuevo de Tres Filtros, porque aquí lo que decimos es bueno, es necesario y es útil. Hemos invitado a unos buenos amigos de aquí de Ambato para conversar sobre varios temas de interés nacional, provincial y local. Bienvenidos, Mario Mera, el ingeniero Mario Mera, el ingeniero Andrés Jaramillo, prestantes ciudadanos de la ciudad que tienen mucha experiencia en el campo público, en el campo privado, mucha experiencia en la vida. Bienvenidos sean, por favor, Mario, en su respectiva manera. Andrés, después haga el favor de saludar a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en este momento el país está pasando por una situación delicada y vale la pena dar algún comentario que contribuya a aclararnos algunos aspectos importantes. Andrés. Gracias, buenos días, gracias Pablo por su invitación, ingeniero Mera, un gusto compartir con usted el tema. Sí, efectivamente es necesario de que haya colectivos, de que haya ciudadanía que se interesen por las cosas que están sucediendo aquí en el país. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Un diálogo suelto, un diálogo de amigos, ¿no? Para que no nos pongamos tensos. ¿Cómo ven ustedes el país? ¿Cómo ven la situación del país, la situación social, la situación del empleo, la situación política del país? Por favor, Andrés, después Mario ahora. Bueno, hablar de la situación del país es hablar de un país que nosotros desconocemos, no conocemos a lo que ha estado sucediendo en el país. Si bien es cierto las tendencias, si bien es cierto se ha evolucionado rápidamente en varios temas, pero en algunos otros temas hemos tenido momentos difíciles. Estamos en crisis, habrá que reconocerlo. Tenemos crisis social, tenemos crisis política, tenemos crisis laboral, tenemos crisis en el área de salud. Bueno, la situación es realmente preocupante de lo que está sucediendo en el país. Mario, ¿cómo ves tú el país? Es lamentable que una isla de paz como era el Ecuador, que no éramos, digamos, una isla que tenía recursos o tenía un nivel de vida altísimo, era un país desarrollado. No, pero era un país que tenía facilidades para que la gente invierta, para estudiar, para vivir en paz, para salir a la calle sin miedo. Y llegamos a una situación actual en donde el temor es lo que reina en la mente de las gentes. La pena de que los jóvenes estudien y no tengan en dónde aplicar sus profesiones. La pérdida total de credibilidad del Estado para que haya inversión extranjera y la corrupción y la delincuencia que no tienen un juez que ponga las cosas en su lugar porque todos están comprados. O con miedo. Delincuentes que han tenido ya hasta procesos que les han demostrado los robos y que salen al día siguiente con habeas corpus. Es un país en donde viva la vida, cada quien hace lo que le da la gana y no hay Dios ni ley. ¿Cómo ven al gobierno de Lasso? Andrés, por favor. Bueno, un gobierno bastante timorato, un gobierno bastante nervioso, un gobierno bastante frágil, que no ha encontrado el norte en la dirección de aquí del país. Las cifras lo demuestran así. Hoy actualmente nosotros, cosa increíble, estamos en el segundo lugar, óigase lo que le digo, en el segundo lugar en una inflación proyectada. Primero obviamente Venezuela, Ecuador en segundo puesto y en tercer lugar Argentina. Si bien es cierto, bueno, son indicadores que nos permiten a nosotros ver para el lado que avanzamos aquí en el país. Lamentablemente, como decía el ingeniero Mera, lamentablemente las leyes, lamentablemente la justicia no actúa. Y vemos nosotros diariamente que las cifras se van disparando. Le hablamos de un promedio de asesinatos por cada 100.000. Hoy por hoy somos el tercer o cuarto país en el mundo en asesinatos. Ya no nos coge de nuevo, solamente vemos estupefactos que un fin de semana, para variar, en Guayaquil hay 15 muertos, hay 20 muertos. Y en asaltos, sicariatos y todo.
El día de ayer ha habido un evento de un concierto en Guayaquil, en medio de miles de gentes y con la fuerza pública. Los famosos vacunadores hicieron su agosto y ante la impunidad de todos asaltando a la gente ahí en el concierto, sin que medie autoridad alguna que impida este tipo de barbarie que está sucediendo Mario, en el país. ¿cómo ves tú al gobierno de Lazo? Fue un fracaso total y una actitud de exclusivamente pagar deuda externa, compromisos internacionales, porque él pudo reunir unos buenos ahorros, pero no quiso invertir un centavo en las necesidades de la gente. Sectores estratégicos como el petrolero, abandonados, y provincias como Sucumbíos, como Orellana, totalmente aisladas, porque la carretera que une Lagorio con Quito por la erosión regresiva del Coca, No hay inversión pública, ¿no? pero ni siquiera quiso invertir en un reasfaltado entre la Y de Narupa y Loreto, donde era una carretera con pocos baches. Ahora eso es una barbaridad. No quiso invertir, creo que $300,000 en un recapeo ahí, de manera que dos provincias puedan salir a Quito por una vía alterna. Parece que Lazo trajo lo del Banco de Guayaquil al Ecuador, ¿no? Hay que ahorrar la plata, hay que invertir, hay que pagar las deudas, pero no hay que invertir en la inversión pública, en la inversión social. ¿Cómo le ven ustedes al tema del problema de las cárceles? ¿Creen ustedes que nadie se entera que adentro construyen criaderos de tilapias, droga, electrodomésticos, armamento? ¿Creen ustedes que nadie se entera? Bueno, la ciudadanía nos enteramos, probablemente las autoridades no se enteran, hacen de la vista gorda. Ese es un negocio, realmente ese es un negocio formidable, es un negocio que genera y mueve millones de dólares. Lamentablemente parece que en algún tipo de reparto o en algún tipo de convenio se entregó las cárceles, el control de las cárceles, tanto en el área de alimentación, que eso mueve muchos millones de dólares, como en otras cosas. Vemos nosotros de que nadie se da cuenta, nosotros sí, de que a las cárceles ingresan desde drogas, alimentos, bebidas, armamento, tecnología, todo ingresa sin el debido control de absolutamente nadie. Y se dice que desde las cárceles se planifica todo lo que va a suceder afuera de las cárceles. El sicariato, la matanza, los robos y todo tipo de atropellos a la sociedad civil. Mario, ¿cómo le ves tú este problema de las cárceles? Todos se enteran, menos la inteligencia, la contrainteligencia del Estado. Yo creo que ahí hay contubernio, ¿no?, de las autoridades con los jefes de las mafias que están ahí. Ahora, yo personalmente digo, no todo es cuestión de policías, en la cuestión del problema social. Siempre se habla de que tenemos que comprar chalecos, que comprar armas para la policía, que necesitamos más militares. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, o sea, el asunto de fortalecer a la policía, lo que es la inteligencia para saber qué es lo que está pasando, pero por otro lado se necesita la inversión social. O sea, si los niños están con un nivel de nutrición altísimo, ¿qué va a hacer de esa gente en lo futuro? Si no hay inversión que permita crear empleo, el caldo de cultivo de estas bandas delincuenciales va a seguir aumentando. Bueno, no, Mario, no va a haber, y Andrés, no va a haber, creo yo, competencia con el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico mueve cientos, miles de millones de dólares. Pero mira, Pero el Estado, como tú dices, está ausente, ¿no? No se trata solo de combatirle con violencia, sino también, como tú dices, de llegar con esa inversión a los sectores populares, en ¿no? Medellín, luego de la muerte de Pablo Escobar, le eligieron de alcalde se me ve el nombre en este momento del alcalde que siguió luego de la época de la matanza de la muerte de Pablo Escobar, pero Andrés Fajardo, este profesor universitario, Ex candidato a la presidencia de Colombia también, ¿no? fue alcalde de Medellín luego de 2 procesos electorales, pero llegó a invertir en los barrios más peligrosos, en donde el asalto era diario.
llegó a hacer escaleras eléctricas, llegó a invertir en centros de cultura, de deporte, educativos, en donde se enseñaban a la gente carreras semiprofesionales, tenían bibliotecas para niños, canchas deportivas, una cosa que él decía, la mafia, el narcotráfico, les da las alternativas a los niños, a los jóvenes, para que vayan allá a hacer su vida. Nosotros les abrimos otras puertas, ¿no? La inversión del municipio, la inversión de la sociedad, permite a los niños ver con otra mirada su futuro. Entonces, se les hace competencia en el asunto de decir a los jóvenes, vengan acá, vengan a estudiar, vengan a prepararse, vengan a recrearse. Entonces, yo le veo que eso que se demostró que funcionó en Medellín, barrios en donde se daban bala ahora son barrios turísticos. Barrios turísticos. Yo tuve una experiencia aquí de Ambato de unos dos mayorcitos que me dijeron que se van a Medellín a conocer esos barrios, ¿no? Entonces, hay salidas. Y pues que a mí me duele, por ejemplo, que quedaron abandonadas las gradas eléctricas de ahí de los padres josefinos. Ya vamos a comenzar ese tema, ¿no? Mario, vamos a comenzar. O sea, sectores deprimidos pueden ser rehabilitados, pero con otra visión. No se puede dejar a un lado los barrios más pobres de las ciudades nuestras sin esas alternativas para los jóvenes. Bueno, hay que decirle también a la gente, ¿no? Y a los jóvenes, a nuestros niños, a nuestros conciudadanos, que quien entra a la mafia ya no sale, ¿no? Es una vuelta, una ida sin retorno. Ya, en parte estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Vera, pero nos estamos olvidando de algo. Miren ustedes, ha habido construcciones, ha habido escuelas del Millennium, que vamos a hablar solo de eso, no de la parte económica, escuelas del Millennium y todo, que están totalmente abandonadas. Hay centros deportivos, se crearon centros de alto rendimiento que están totalmente abandonados. El asunto es que es un ingrediente principal el desfogue, como bien lo comenta, hacia el deporte, hacia el área de integración, a los más alejados, pero también nos estamos olvidando de algo. Este país cambiará y mejorará cuando cambien primero las leyes. Si no cambian las leyes, nosotros estamos viendo que un delincuente en flagrancia acaba de ser detenido y al día siguiente, gracias a un habeas corpus por un juez N de X sitio, termina dando la libertad a todos esos. Entonces, ese es el gran problema primero en las leyes. Se dice que parte del éxito de Bukele es precisamente ese. Él cogió y limpió primero a todos los jueces, magistrados y fiscales, cambió absolutamente a todos para refundar una nueva república. Aquí otra pregunta, ¿necesitamos autoritarismo? ¿Mano dura o no? Yo creo de que se necesita siempre tener firmeza y criterio para gobernar. El señor Lasso no tuvo la habilidad política para enfrentar tantos problemas. Ni firmeza ni decisión tampoco. Ni firmeza ni decisión. Ni sabe lo que quiere. Entonces no se necesita un dictador. Porque ya vemos que en muchos países las dictaduras lo que llegan es a tener 20, 30 años de regímenes que se creen que son buenos, pero que en el fondo lo que hacen es implantar a su familia en el poder. ¿No es cierto? Ve a Nicaragua, ve a Venezuela. Cuba, son las familias las que se apoderan del poder del Estado y todos resultan en 20, 30 años. Entonces yo ya he perdido la fe en esa clase de propuestas en donde se creen los elegidos y son las familias las que llegan a detentar. Y los allegados. Y los allegados. Contadísimos. Los demás tienen que aguantarse el peso. Andrés, ¿mano dura? Sí. ¿Más decisión? Sí. ¿Más convicción? Por supuesto que sí. Es necesario. Si nosotros hacemos un ligero análisis de lo que decía, en países con gobiernos socialistas terminan convirtiéndose en gobiernos totalitarios. Tenemos nosotros ahí el ejemplo claro de Venezuela, post Chávez y ahora con Maduro. Son 30 años, son 40 años que les sumergen en la angustia y en la desesperanza a sus pueblos. Vea usted,
en la pobreza. Vea usted diariamente gente recorriendo los basureros en Venezuela, buscando su sustento. Pero claro que sí, todo eso generosamente lacado con promesas socialistas, que son promesas que quedan en el aire. Una pregunta, esta semana nosotros hemos visto y estos días un conflicto de interés del gobierno de Lasso con la Corte Constitucional. Lasso ha enviado una serie de decretos leyes para que sean aprobados con carácter de urgencia, supuestamente por la Corte Constitucional. Si bien la Corte Constitucional tiene la potestad de ver la legalidad, que no se vulneren derechos, garantías constitucionales contra la ciudadanía, contra los trabajadores, prácticamente la Corte Constitucional le ha quitado piso a Lasso. Y todos los decretos ley, ahí vemos este tema de las becas, el tema para rehabilitar a las empresas por el tema económico que están mal. Hemos visto, solo el tema tributario aprobaron, y otras leyes como esta de las zonas francas, que prácticamente le cortaron a Lasso. ¿Cómo ven ustedes el accionar desde un punto de vista ciudadano? No de expertos de ley ni nada. ¿Cómo ven el accionar de la Corte Constitucional? ¿Es adecuado o debería aportar para que el país pueda avanzar y caminar? A ver, un gobierno en donde hay una total desintonía entre la Asamblea, entre la Corte, entre el Ejecutivo, es un gobierno que no va a ningún lado. Debe existir una coherencia y debe existir una armonía entre todos ellos para poder sacar al país adelante. Es muy penoso que a la luz del mediodía al presidente Lasso le dan la espalda, quienes deberían moralmente estar con el presidente Lasso. Vemos jueces, vemos fiscales. Mire, Paulo, vemos jueces que son los que más violentan la ley, los jueces, amparados en determinadas garantías constitucionales, en determinadas garantías que no hacen nada para favorecer al más débil, hacen todo para favorecer al más fuerte, al delincuente, a todos ellos. Y mire usted, nosotros estamos viendo aquí por todo lado afiches de propaganda en donde en vez de decir se le busca, aquí le ponen vota por tal. Mario, ¿cómo ves tú este actuar de la Corte Constitucional? Sin ser abogado, ¿no? Desde el punto de vista claro, ciudadano. no soy abogado y no me he enterado a profundidad todo lo que está haciendo la Corte, pero se nota de que hay boicot. Entonces, la política, ¿no es cierto? La política se ha metido en áreas en donde aparentemente deberían ser criterios netamente jurídicos y técnicos los que deben sobresalir. Está la politiquería invadida de todos estos organismos que deben ser libres del Ejecutivo y tratan de controlarle a todo lo que manda el presidente, ¿no? Entonces de esa manera ellos digamos le hacen quedar más mal, ¿no? Y perjudican al país, porque el país no puede avanzar, no podemos avanzar. Eso no les importa. Por más que yo digo, Lasso no ha sido lo que hubiéramos querido los ecuatorianos, pero Lasso tiene que seguir y el país tiene que avanzar, la ciudadanía tiene que seguir buscando fuentes de empleo, tiene que crear nuevos emprendimientos, tiene que haber nueva inversión. O sea, es necesario para avanzar un poquito y tratar de ir avanzando en los temas, porque sí quisiéramos aprovechar el conocimiento, la experiencia de ustedes en temas de la provincia y la ciudad. La consulta del Yasuní, ¿sí o no? Por favor, brevemente. A ver, sí, ¿por qué? Porque dejamos nosotros de aprovechar los recursos que nosotros tenemos en un país tan débil económicamente como nosotros estamos. Se supone que son entre 1.500 a 1.800 millones de dólares al año que vendrían de una o de otra forma a mejorar y a dar alivio financiero en algunas áreas que el país así lo necesita. Bueno, ciertamente el mundo se está enfocando hacia el consumo ya no de combustibles fósiles y probablemente ya el futuro es en energía renovable, en energía limpia, en energía pura, en donde el petróleo probablemente ya dejará de ser como la primera necesidad y el primer poder en el mundo. Yo voy así a la consulta. Mario. Gente muy metida en el asunto petrolero.
ha informado de que la cantidad, el porcentaje de petróleo de crudo que está en Yasuni es de 8%, es decir, que por cada 100 galones que sale del subsuelo, solamente 8 son de crudo pesado, en el mejor de los casos. En otros sectores esa tendencia está bajando, en otros pozos. Entonces, en este momento dicen que ha ingresado 1.200 millones de dólares líquidos al presupuesto del Estado. Pero esa tendencia obligadamente va a la baja, porque la concentración de crudo pesado es tan baja que los pozos no tienen mayor capacidad de rendir beneficio. Eso de que desde el Perú van a meter tuberías y nos van a chupar el petróleo es totalmente absurdo, porque no es rentable ese sector, ¿no? O sea, es un sector en donde el crudo es muy pesado, es muy caro sacar 100 barriles para apenas tener 8 barriles de crudo y muy pesado, que hay que diluirlo para bombear. Mario, ¿sí o no a la consulta? Yo digo que sí, porque el Ecuador tiene recursos maravillosos que pueden ser empleados para fines mucho más valederos. Yo viví 20 años en el sector del Aguario. Cuando llegué, por el 86, habían 2 climas ahí, invierno y diluvio. ¿Cómo es eso? Llovía la cantidad de agua lluvia era tan grande. ¿Cuántos años viviste allá, Mario? Como 20 años. Entonces, en el Aguario tú observabas loros en las pocas palmeras que había ahí. Ahora no encuentras nada. En la zona ha habido una deforestación tan grande que actualmente ya hay verano. Ya existe verano. Entonces, aquí quieren depredar toda la selva para estar contentos, ¿no? Hacerlo como los brasileros, ¿no? Tumbar por miles y miles de hectáreas y ahí sí estar contentos con monocultivos, creyendo que esa es la mejor manera de tratar ese suelo, sin entender la riqueza que hay ahí. Es una riqueza tan grande que uno, siendo ecuatoriano, queda con la boca abierta. Peor cuando viene un extranjero, ¿no? Entonces, lo que el Ecuador necesita es caminar hacia la paz, porque teniendo paz tendríamos un turismo muy potente. En este momento hay mucha gente de Europa que quiere venir al Ecuador, pero por este ambiente de inseguridad no lo puede hacer. Entonces, el Oriente eso es una joya. Esa es una joya que hay que proteger y que hay que saberlo utilizar. Hay que conservarlo. Hay que saberlo utilizar. Somos nosotros muy primitivos en el uso de los recursos. Ambato, Tungurahua, para pasar a otros temas locales. Ya en estas elecciones está siendo dirigida por gente de Pachacuti, gente de indígena, diríamos, ya en la prefectura por segundo periodo consecutivo y ahora la alcaldía de Ambato. ¿Cómo le ven ustedes a la provincia? ¿Avanzado, no avanzado? ¿Hemos caminado como provincia o no? Andrés, por favor. Bueno, no hemos visto mayor desarrollo en lo que a obra pública necesaria se refiere. Hemos visto que probablemente la reparación de 2 calles, 2 avenidas que siempre son las mismas, cosa curiosa, autoridad que llega es a cambiar la carpeta asfáltica que ya se cambió, que está en muy buen estado, pero que sin embargo ya se lo cambia, en detrimento de áreas que realmente necesitan de intervención. Tenemos áreas no tan alejadas del centro del casco urbano que necesitan intervención, que necesitan mejoramiento en la parte de sus vías, necesitan mejoramiento en la parte de alcantarillado y necesitan mejoramiento. Tal parece que es solamente lo que se ve, lo que se trabaja, pero lo que no se ve continúa en el abandono y continúa ahí las obras sin poder avanzar. Y lo que usted dice, Pablo, acabo de enterarme de que
que las nuevas autoridades han decidido unilateralmente terminar con algunos contratos. No sé qué circunstancias de orden legal habrá, pero eso retrasa y aumenta el costo de la obra pública. Entonces aquí lo que necesitamos es gente que sepa aprovechar los pocos recursos que nosotros tenemos, haciendo pues obra pública, obviamente con la posibilidad de que haya aumento de mano de obra, que haga que se mejore la inversión economía pública. La inversión pública mueve todo, ¿no es cierto? Así Es un gran movimiento de recursos para ferreterías, carpinteros, mano de obra. Mario, ¿cómo le ves tú a la provincia? Hace años yo leí una tesis que decía Ambato Ciudad Mercado, y ahí hacía un análisis de cómo Ambato ha ido subiendo en su desarrollo a partir de la agricultura, de su producción agrícola, ¿no? Hace 50 años, por el asunto de sacar la producción agrícola al resto del país, se fundaron las cooperativas de transporte pesado, ¿no? Nos acordaremos de la empresa Los Andes y otras. Y luego, para dar mantenimiento a ese transporte pesado, aparecieron las mecánicas. Y atrás ya apareció el comercio con los almacenes de repuestos. Y comenzó a incrementarse el movimiento comercial. Que sumado a lo que siempre tuvo Ambato, que es la cuestión de los cueros, la cuestión del calzado, le fue dando una diversificación ya agroindustrial al cantón y a la provincia. En este momento yo veo con preocupación que justamente el sector agrícola, que es la fuente de la riqueza de una sociedad, y en este caso para Ambato y Tungurahua ha sido la rueda, está siendo mirado un poco de lado, porque vea la última prefectura o la prefectura actual, no ha podido sacar adelante hasta la fecha un vaso regulador más, una represa más. Se ha pasado ya más de 4 años en gestiones y gestiones y no ha podido hasta la fecha hacer una adjudicación para la construcción de una nueva represa. Y en el resto de cosas tenemos el grave problema de que la producción que tenemos aquí en Ambato y en Tungurahua no tiene la calidad suficiente para pensar, por ejemplo, en buscar mercados externos. Nuestra producción es tan baja en calidad que uno observa que desde el momento en que el agricultor va al campo, comienza utilizando glifosato para matar la mala hierba, siembra y le vienen aguas de mala calidad para el regadío. Después, para que crezca rápido, le mete bastante químico, ¿no? Y después en la cosecha, para mandar las verduras y legumbres a las otras provincias del país, agarran eso y en la primera sequía que encuentran, lavan. Yo personalmente he visto ahí en Izamba como en las sequías que tienen ratas, basura, lavan ahí y mandan. Yo les he dicho, pero miren las condiciones de esas aguas, es que nos ordenan, dice. Entonces yo me pregunto, si usted lleva su carro a lavar a una lavadora y observa que agarran el agua de una sequía en esas condiciones, usted no deja pues que lave su carro con un agua tan sucia. El carro, imagínese la salud de los... Y lo que comemos, bien, gracias. Entonces, ¿cómo podemos pensar en mejorar los ingresos del campesino, del agricultor, si su producto tiene esas condiciones sanitarias pésimas? Existen un montón de pequeñas comunidades campesinas de Colombia que exportan. No, yo tengo sacado del internet un artículo de una comunidad que le vende a Nestlé, le vende unos productos, pero con calidad de sello verde. Entonces, la gente se queja de que necesita dinero, pero sigue produciendo de una manera muy apurada, desesperada porque todo crezca rápido. Solo económico, ¿no? Y no le importa que está vendiendo productos que nos están envenenando todos los días. Tungurahua es la primera provincia del país con cáncer al estómago. Gástrico, sí. ¿No?
puedes traer acá un médico y hablar del tema. Yo creo que es muy preocupante la calidad y el manejo de los productos que todos los días consumimos. Mire en las plazas, en las calles, cómo los productos alimenticios se ponen en el suelo, ¿no? Y eso lo compramos al apuro, ¿no? Dice, tiene que lavar bien nomás. Entonces, se necesita en algún momento, por ejemplo, que la universidad comience a investigar cómo reemplazar los agroquímicos para evitar las plagas. Tenemos facultad de agronomía. Hay otra que se llama... Ahora tenemos facultades de medicina también, de la salud, No. de ciencias de la salud. Hay la capacidad para comenzar a investigar cómo detener el uso de tanto químico, ¿no? Puede haber un convenio del Consejo Provincial con la universidad para que se comience a hacer investigación. Esa es la principal labor de la universidad, o una de las principales, hacer investigación. No vamos a esperar que nos esté investigando la Bayer, que nos vende el glifosato. Hemos visto que la provincia se ha quedado en varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, si bien anteriormente se trabajaba en ramales internos, ¿no? Que comunicaban a los cantones, a las parroquias, venía trabajándose bien. Yo creo que el prefecto actual también ha hablado de eso. El tema de la agricultura, el tema de unirnos. Mario decía el tema de Colombia, ¿no? Nos lleva muchos años luz, trabajan en la agricultura verde. Aquí deberíamos trabajar también en esos temas, teniendo cantones ricos de producción, ¿no? Nosotros tenemos píllaro, tenemos patate, tenemos ceballos, tenemos que debemos trabajar más en eso, Andrés. Bueno, el mundo se está enfocando hacia una soberanía alimentaria manejada no más allá por 3 o 4 empresas. Hablaba de una empresa suiza, Mario, hace un rato. Bueno, el mundo está para allá. Fíjese que en México hay aproximadamente más allá de 180 variedades de maíz. Es un país que el 80% de su alimentación es al maíz en México. Y obviamente en el resto de países de Latinoamérica parece que el asunto de la soberanía alimentaria ya se va de las manos de los gobiernos de turno, porque aquí viene ya el poder económico, el poder financiero, el poder tecnológico de las multinacionales alimentarias que en el mundo no pasan de ser 3 o 4, entonces tal parece que todo se está enfocando. Haciendo eco a lo que decía, hay variedades que están desapareciendo, han desaparecido. Mire usted, vaya usted al mercado a ver si es que consigue camotes, si es que consigue ocas, ya están desapareciendo. Muy poco. Entonces, claro, como decía muy bien Mario, se va hacia la parte que es más rentable, a la parte de más comercio y echando mano de todos los recursos para acelerar las cosechas, eliminar las plagas y todo esto. Bueno, pues esa es la solución. Y para terminar este tema, claro, necesitamos más compromiso de la academia. La academia tiene mucho por investigar, la academia tiene mucho que hacer en bienestar de la sociedad. Y aquí en Ambato y Tungurahua tenemos 4 o 5 universidades que tienen facultades de ciencia de la salud que deberían hacer alianzas, ¿no? Con las cámaras de agricultura, cámaras de comercio, para cuidar esto, la salud de los zapateños, de los tungurahuenses, de los ecuatorianos, y darle un giro a la producción, como decía Mario, sin químicos, sin veneno tanto, ¿no? Y ver si es que exportamos, nos unimos y exportamos, tenemos tantos productos para exportar. Ahora, Ambato y Tungurahua, ¿cómo le ven ustedes a Ambato ya como ciudad? Estamos con una nueva autoridad, nosotros hemos visto cómo las autoridades, ya lo decía Andrés, abren las calles 2, 3, 4 veces, pero hay sectores que están olvidados, ¿no? Ahí mismo tenemos unas imágenes de una recuperación que se hizo de las gradas en Bellavista, ¿no? Ambato es bonito, pero tenemos descuidado muchos sectores de Ambato que también requieren de la obra pública. Mario, ¿cómo le ves tú? Antes de tratar acerca de estas fotografías que están saliendo, yo sí quisiera hablar de un tema que me parece que es trascendental. Hablando de Ambato, recordemos que parte del desarrollo de Ambato y Tungurahua siempre fue el funcionamiento de los colegios técnicos que habían aquí, de Hispanoamérica, del Colegio Guayaquil, del Instituto Luisa Martínez, ¿no es cierto? Del Colegio Luisa Martínez, que fue el mejor colegio de agricultura del Ecuador y que atraía estudiantes del resto del país a estudiar aquí, generando ingresos económicos, ¿no es cierto? Haciendo
que la gente arriende sus cuartos, que le dé de comer y todo eso. Entonces, actualmente yo creo que debería ser una política de las autoridades de aquí. Hablemos de Ambato. Peleemos por recuperar los colegios técnicos. Peleemos para que el colegio de agricultura sea nuevamente el normal de agricultura que tuvimos antes, con miras a transformarlo en un pequeño Zamorano. ¿Cómo va a ser posible que un colegio con esas características haya caído en el error de dar ahora un título de bachiller unificado que no sirve para nada? Nuestras amigas que entraban al colegio, al Hispanoamérica, cargadita su máquina de escribir desde el primer curso, salían de secretarias en sexto curso a trabajar. No les faltó capacidad para salir preparadas a trabajar y ahora tienen que entrar a la universidad para ser secretarias. El colegio, ¿no es cierto? El colegio Guayaquil, que tenía maquinaria alemana para que estudien los estudiantes, fue despojado de esos instrumentos y le dieron al SECAP. Entonces yo sostengo que la educación técnica fue destrozada, y actualmente los muchachos con el título de bachiller todos quieren entrar a la universidad en donde no hay espacio, no existe espacio. Entonces yo sí peleo porque Ambato recupere sus colegios técnicos. Imagínense lo que sería tenerle un colegio de agricultura a Luisa Martínez transformado en un pequeño Zamorano, en donde se investigue, en donde salgan agrónomos de calidad. Entonces, ahora hablando de la ciudad. Solo dos palabras antes sobre este tema. Usted que trabaja, ha sido profesor, es educador, ¿qué criterio tiene? Bueno, en realidad, de verdad, la oferta que da el Estado, la oferta desde lo micro hacia lo macro, es una oferta que no se compadece con la demanda que nosotros tenemos. Cierto es que hay que regresar. Acuérdense ustedes que, para orgullo nuestro, desde niños sabíamos que Ambato era la tercera o cuarta ciudad del país. Hoy no está ni en el ranking del puesto número 16 y seguimos en caída libre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos autoridades que tengan esa visión de poder enrumbar y llevarle a la ciudad hacia mejores niveles, tanto en la parte económica, en la parte de producción, en la parte de industrias. Mire, tenemos industria de automóviles, tenemos industria del cuero, tenemos industria del calzado. Vea, hemos visto, alguna vez yo fui a visitar, me invitaron a visitar los centros de pasa de las camisas, realmente da pena ver cómo esas máquinas quedaron como testigos mudos del abandono. No, ya no se trabaja, ya no hay producción, ya no hay absolutamente nada. Cierto es que eso permite a otros países entrar libremente acá porque no hay competencia. El Estado no hace nada por reformar, por ayudar, por impulsar todo lo que es este tipo de actividad. Tenemos que regresar a la educación técnica. Tú lo has dicho, Andrés lo ha dicho, yo creo que es necesario una ciudad de emprendedores como es Ambato, con industria metalmecánica, con talleres de confección, con mecánicas, con todo. Tenemos instituciones financieras, patios de vehículos. Hay que volver a la carrera técnica, no porque solo el Ecuador a lo mejor o Ambato lo requiere, el mundo lo requiere, y porque es una alternativa también a la universidad. En el tema de Ambato, Mario, vamos a ver unas fotos. Hay varios que han sido tradicionales aquí, como Bellavista, varios que están en completo abandono, que las autoridades en su momento no han hecho, pues, ¿no? Un mantenimiento adecuado. Ahí vemos la Plaza Pachano, por ejemplo. Sí, ese es un ejemplo de lo que ha sido el abandono de algunos sectores de la ciudad. En este momento, en esta plaza se hace una feria con productos ecológicos, que tiene asesoramiento alemán. Sin embargo, uno va a comprar ahí, yo soy cliente de todos los sábados, y encuentra una suciedad de excremento de palomas y de perros, que es vergonzoso a estas alturas del siglo mirar las condiciones higiénicas. Y acá acuden extranjeros
porque ven que los productos que se venden son buenos. Porque dice que son verdes, con sello verde. Porque dice que son buenos. Funciona PACAD. Sí, PACAD. Y estos alemanes, por ejemplo, orientaron a PACAD para que hagan unas cerchas metálicas, unas perchas metálicas, y comercializan con los productos por encima del suelo, elevados. La mitad de la plaza es así, y la otra mitad de la plaza, en cambio, es como en época de la colonia, como alguna vez le dije al ingeniero Amoroso y se me puso enojado por eso, ¿no? En donde los vendedores con la misma escoba que barren el piso limpian la mesa y muchos productos se ponen en el suelo, como en la época de la colonia. Unas condiciones deprimentes en lo sanitario, en lo estético. No solo el mercado, yo creo que los alrededores dan asco. Vaya a la esquina de la avenida Los Incas y Tungurahua, es una de las esquinas más sucias de la ciudad. Es deprimente el abandono y hasta el mal criterio de la gente del municipio en baldear la plaza. La baldean el jueves, siendo la feria el sábado. Entonces, para el viernes ya amanece sucia. Entonces, si hacen ese esfuerzo de lavar la plaza, háganlo los días viernes. Inviertan exageradamente $100,000 en el sector y dejan una cosa decente. No queremos que hagan ahí un mercado de millones de dólares, porque ya hemos visto en otros sectores cómo se ha desperdiciado el dinero y no funciona eso. Producción, por favor, veamos las fotos de las gradas y de la ciudad. Andrés, una obra maravillosa, una vista impresionante, una obra importante que también falta mantenimiento y darle seguimiento. ¿Cómo que las autoridades también hacen las obras pero dejan ahí? Ya. Hoy mismo el ascensor dañado. Sí, es que para que se complete el ciclo comercial y el ciclo de negocio, falta lo más importante, que es la parte de promoción, pues. O sea, no se trata de hacer una obra, dejarlo ahí, entregarlo y para las fotos y todo. Necesita promoción, necesita estar, que haya gente especializada en áreas de comercio para que lo pongan y lo expongan al mundo, lo expongan a la ciudad. Hay sitios maravillosos. Mire, se inauguró la obra de aquí del reloj en los Padres Josefinos. Al inicio había gente que hacía cola para subirse, pero lamentablemente, como buenos ecuatorianos, la fama dura 15 minutos y hoy por hoy ya está abandonado. Mire lo que anda sucediendo en Guayaquil. La gente, los delincuentes, se roban los cerebros electrónicos de los semáforos, se roban el cable, se roban las tapas de las alcantarillas, se roban todo lo que pueden. Aquí ya está sucediendo las cosas de ahí. Hay que condolerse de lo que es la obra pública, porque la obra pública no es de X o Y alcalde, como se disputaban el derecho de que el uno ha hecho, de que el otro ha hecho. La obra es de la ciudadanía, los fondos y el dinero es de la ciudadanía, y tal parece que no hay colectivos que realmente vayan y pidan una auditoría de lo que se ha gastado, y en qué condiciones se encuentra. Creo que estamos con nuevas autoridades, están comenzando, tenemos la esperanza de que construyamos una ciudad más humana, lleguemos con la obra pública a todos los sectores, que no se abran ciertas calles 1, 2, 3, 4 veces en un año, que se repavimente sobre lo que está bien cuando hay sectores abandonados. En su mensaje final a la ciudad, creo que vamos llegando a la parte final, ¿cuál sería el mensaje a las autoridades, Mario? Bueno, yo creo que en general las últimas administraciones se preocuparon mucho de dar facilidades a los carros, solo preocupados de facilitar la vida a los carros y no de la gente. En muchos sectores a las veredas se les ha hecho más angostas para facilitarle el tránsito del carro, cuando es lo contrario en los países. Cuando debe ser lo contrario, es decir, se necesita una visión diferente de prioridad del peatón, de vida comunitaria. ¿En qué momento vamos a tener aquí facilidades para darnos un paseo en bicicleta sin necesidad de arriesgar la vida? En otros países del mundo,
están ya con unos planteamientos tan diferentes, en donde se eliminan a los carros de su tránsito por las calles y se les da sectores específicos por donde pueden transitar los vehículos y otros sectores que se regeneran para recreación de los moradores de los barrios respectivos. Entonces, son ciudades que nuevamente tienen árboles, nuevamente tienen vida, nuevamente los niños tienen vecinos con quienes jugar en la calle. Actualmente todo eso se ha perdido. Entonces, se necesita una nueva visión de desarrollo de vida comunitaria. No solo vehículos. Solo nos preocupamos de asfaltar y reasfaltar, romper las calles. ¿Cuántos millones en este momento está gastando la sociedad en cambio de veredas aquí en la ciudad? Toda la ciudad está rota, toda la ciudad está destrozada porque dejaron contratando millones de dólares en aceras y bordillos. Y muchos de esos adoquines ya están rotos. Andrés, sus palabras finales, por favor. Bueno, deberíamos nosotros enfocarnos y buscar el recambio generacional en la parte política. Lamentablemente los políticos y la gente que hace esta actividad cree que mientras más grande es la obra, más votos tiene. La gente lo enfoca no al servicio, sino a los votos. Mire, es inaudito pensar de que se pretenda construir más mercados si los mercados que tenemos están desocupados, están vacíos, están abandonados. No le hacen absolutamente nada a eso, pero para figurar haciendo obras, tal vez no hay planificación en eso, construyen más, cuando lo correcto sería a lo que tenemos mejorarle, acondicionarle, reacondicionarle, para poder nosotros tener mejores calidad de vida, mejor calidad de vida. La calidad de vida no solamente es a través de la obra pública, la calidad de vida viene a través de la cultura, viene a través de la salud, viene a través de la recreación, viene a través del arte. Nosotros desde hace mucho tiempo no vemos en el parque que haya pintores, no vemos que haya músicos, no vemos que haya exposiciones. Muy poco se ha abandonado eso. La buena salud de la población también requiere del arte. Ojalá nuestras autoridades vayan retomando estos temas, vayamos construyendo ciudades más humanas, ciudades donde que haya preferencia al peatón, como dijo Mario, donde que se reúnan los vecinos del barrio, se dé privilegio a los ciclistas. Ojalá vayamos cambiando y retomando esto. Para eso deben estar los grupos sociales. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Ojalá podamos conversar más adelante, porque aquí en Tres Filtros lo que hicimos es verdadero, es bueno y es necesario. Buen día.